Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo y el chisme más jugoso? Porque hoy tenemos una bomba. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, una pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y que, a pesar de su separación, sigue dando de qué hablar. Si lo adivinaron, hoy vamos a analizar si Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos otra vez. Después de un silencio mediático que nos dejó a todos con la incertidumbre, los rumores han vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Fotos, comentarios, coincidencias sospechosas, todo apunta a que podría haber una segunda oportunidad para este romance. ¿Será cierto? ¿Estarán dándonos falsas esperanzas? No se muevan porque hoy desentrañaremos cada detalle. Pero antes de que empecemos con todo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Te prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es una de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, o al menos, en la química innegable. Su romance floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La conexión entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era evidente que lo que sentían iba más allá de la actuación. Era como si Serkan y Eda hubieran cobrado vida y se hubieran apoderado de Kerem y Hande. El magnetismo era innegable, la tensión palpable incluso fuera de las escenas románticas. Cada mirada, cada roce casual, cada diálogo lleno de segundas intenciones, todo contribuía a la narrativa de un amor que florecía no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Los directores, los guionistas e incluso el resto del equipo de producción notaban esa chispa especial entre ellos. Se comentaba en los pasillos, durante los descansos para el café, que lo que se veía era genuino, que no era solo una interpretación. Era algo más, algo profundo y verdadero. Y así fue. Poco después de que comenzara la serie, confirmaron lo que muchos ya sospechábamos: estaban enamorados. Su relación fue un torbellino de alfombras rojas, viajes románticos, fotos adorables en redes sociales y muestras públicas de afecto que nos derretían el corazón. Eran la pareja del momento, los reyes del ship, el ejemplo perfecto de que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Los fans enloquecieron. Anker se convirtió en un fenómeno global. Cada aparición pública era un evento, cada publicación en Instagram generaba miles de comentarios y me gusta, cada entrevista era analizada hasta el último detalle. Se vendían camisetas, tazas, llaveros, todo con la imagen de la pareja. Incluso se organizaron viajes a Turquía para visitar los lugares donde se había filmado la serie, buscando respirar el mismo aire que sus ídolos. La prensa rosa no dejaba de seguirlos, publicando fotos robadas, rumores, especulaciones. Eran la comidilla de todos, la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Los veíamos paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, sonriendo el uno al otro. Los veíamos disfrutando de vacaciones en lugares paradisíacos, compartiendo momentos íntimos y especiales. Los veíamos apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y consolándose en sus fracasos. Eran jóvenes, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas apretadas y, como siempre, la sombra de terceras personas. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que el cuento de hadas había terminado. El impacto fue devastador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los foros de fans se llenaron de teorías y especulaciones. Algunos culpaban a Kerem, otros a Hande, otros a la presión de la fama. Algunos incluso se negaban a creerlo, insistiendo en que era solo una estrategia publicitaria o un malentendido. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación fue real y pública. Un comunicado escueto y frío confirmando lo que nadie quería oír.
Un silencio incómodo que se apoderó de las redes sociales, reemplazando la alegría y el entusiasmo por la desolación y la incertidumbre. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había podido terminar así una historia que parecía tan perfecta? Las respuestas, como siempre, se perdieron entre rumores y medias verdades. A partir de ahí, cada uno siguió su propio camino. Kerem se enfocó en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas, y también se dedicó a causas sociales. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y también incursionó en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Fue un periodo de transición para ambos. Kerem se reinventó a sí mismo, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites. Se le vio más serio, más reflexivo, más comprometido con su trabajo y con las causas que le importaban. Hande, por su parte, floreció como una verdadera estrella. Su talento se hizo evidente en cada proyecto, su belleza deslumbró en cada alfombra roja, su carisma conquistó a cada nuevo fan. Se convirtió en un ícono de la moda, en una inspiración para millones de jóvenes. Ambos demostraron que eran más que una simple pareja de enamorados. Eran profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar cualquier adversidad y alcanzar el éxito por sus propios méritos. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de los rumores se confirmó con la misma fuerza que la conexión que existió entre ellos. Y es que a pesar de la distancia, el recuerdo de su romance seguía vivo en la memoria de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Almohadilla Anker, como se les conoce cariñosamente, seguía siendo trending topic en redes sociales, y cada pequeña interacción entre ellos era analizada con lupa. Los rumores de nuevos romances siempre eran recibidos con escepticismo y desilusión. Ninguna otra pareja lograba igualar el magnetismo y la química de Almohadilla Anker. Los fans seguían buscando pistas, señales, indicios de que el amor seguía vivo. Analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada comentario de amigos en común. Creaban teorías conspirativas, comparaban fotos antiguas y recientes, buscaban patrones y coincidencias. La esperanza nunca moría. El sueño de verlos juntos de nuevo seguía latente en el corazón de millones de personas. Y es aquí donde entramos en la parte más jugosa de la historia. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con una fuerza inusitada. ¿Qué ha pasado para que volvamos a hablar de Almohadilla Anker? Pues bien, aquí les va un resumen de las pruebas que han alimentado la esperanza de sus fans. Primero, las coincidencias sospechosas. Ambos han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fechas, aunque aparentemente por separado. Por ejemplo, se dice que estuvieron en el mismo hotel durante un evento en Italia, y aunque no hay fotos de ellos juntos, algunos testigos aseguran haberlos visto en el lobby. También se rumorea que Hande estuvo en el mismo restaurante que Kerem en Estambul, pocos días después de su regreso de Italia. ¿Simple coincidencia o encuentro planeado? Ustedes juzguen. El evento en Italia fue un festival de cine donde Kerem presentaba su nueva película. Hande, por su parte, asistió como invitada especial de una marca de lujo. Según algunos testigos, se hospedaron en el mismo hotel de 5 estrellas y fueron vistos conversando brevemente en el lobby. Las fotos y vídeos de ambos en el evento circularon rápidamente por las redes sociales, generando un torbellino de comentarios y especulaciones. El restaurante en Estambul, conocido por su ambiente romántico y su excelente cocina, es uno de los favoritos de la jet set turca. Se dice que Hande llegó al lugar poco después de que Kerem terminara su cena con un amigo. Aunque no hay confirmación de que se hayan reunido, la coincidencia de que ambos estuvieran en el mismo lugar a la misma hora no pasó desapercibida para los fans. Segundo, los me gusta y comentarios en redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, algunos fans han notado que a veces dan me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, o incluso comentan en publicaciones de amigos en común que tienen relación con Almohadilla Anker. Esto, por supuesto, ha desatado la locura en redes sociales, con teorías conspirativas y análisis exhaustivos de cada me gusta y comentario. En particular, se ha comentado mucho un me gusta de Kerem a una publicación de un fotógrafo que había trabajado con Hande en una sesión de fotos reciente. El fotógrafo, a su vez, había publicado una foto de Hande con una leyenda que decía belleza atemporal.
Este simple gesto fue interpretado por algunos como una señal de admiración y respeto hacia su expareja. También se ha notado que Ande ha comentado en varias ocasiones en publicaciones de una amiga en común, una diseñadora de moda que es muy cercana tanto a ella como a Kerem. Los comentarios, aunque sutiles e inocentes, fueron considerados por algunos como una forma de mantener el contacto con el círculo social de Kerem. Tercero, las fuentes cercanas. Como siempre, cuando hay rumores de romance aparecen las fuentes cercanas, que aseguran tener información privilegiada. Según estas fuentes anónimas, Kerem y Ande han estado hablando en secreto durante las últimas semanas, tratando de reconstruir su relación poco a poco, lejos de la presión mediática. Incluso se dice que han tenido citas discretas en lugares alejados de Estambul para evitar ser vistos. Estas fuentes cercanas han hablado con varios medios de comunicación turcos y han revelado detalles sobre las supuestas conversaciones y encuentros secretos entre Kerem y Ande. Según estas fuentes, ambos se han dado cuenta de que cometieron un error al separarse y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. También se dice que han estado trabajando en sus propios problemas y que están más maduros y preparados para enfrentar los desafíos de una relación pública. Cuarto, y quizás lo más importante, el lenguaje corporal. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado fotos y vídeos recientes de Kerem y Ande, y aseguran que ambos muestran señales de estar enamorados y de extrañarse mutuamente. Según estos expertos, sus miradas, sonrisas y gestos revelan una conexión que sigue viva a pesar del tiempo y la distancia. Los expertos en lenguaje corporal han señalado que Kerem y Ande muestran signos de microexpresiones que demuestran nostalgia y afecto mutuo. El brillo en los ojos cuando hablan el uno del otro y la forma en la que se giran para buscarse en multitudes son signos de que aún existe un lazo emocional muy fuerte entre ellos. Ahora bien, antes de que se emocionen demasiado, es importante tener en cuenta que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido nada, y es posible que todo sea una simple ilusión de sus fans, que desean con todas sus fuerzas verlos juntos de nuevo. Debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son personas reservadas y que prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Es posible que estén saliendo con otras personas o que simplemente estén disfrutando de su soltería. No debemos presionarlos ni invadir su privacidad. También hay que considerar que ambos son figuras públicas y que están constantemente expuestos a la atención mediática. Es posible que algunas de estas coincidencias sean simplemente eso, coincidencias, y que no haya nada romántico detrás de ellas. La fama trae consigo una serie de desafíos y presiones. Es difícil mantener una relación normal cuando se está constantemente vigilado y juzgado por los medios y el público. Es posible que Kerem y Ande hayan decidido ser amigos y compañeros profesionales, sin necesidad de tener una relación romántica. Además, hay que recordar que su relación terminó por una razón, y que no siempre es fácil revivir un romance del pasado. A veces es mejor dejar las cosas como están y seguir adelante. Las relaciones terminan por diversos motivos. Es posible que Kerem y Ande hayan descubierto que no eran compatibles a largo plazo o que tenían diferentes objetivos en la vida. Revivir una relación pasada puede ser complicado y doloroso si no se han resuelto los problemas que llevaron a la separación. Pero ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si Kerem y Ande han aprendido de sus errores y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor? ¿Y si el tiempo separados les ha servido para madurar y darse cuenta de lo mucho que se extrañan? ¿Y si el destino les está dando una nueva oportunidad para ser felices juntos? Estas son preguntas que todos nos hacemos. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande están destinados a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin. La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Y aunque nos encantaría tener una confirmación oficial, debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos decidan si quieren compartir su felicidad con el mundo. Debemos recordar que Kerem y Ande son personas reales con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con su vida amorosa. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, recordando los momentos mágicos que nos regalaron como pareja y, por supuesto, soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Podemos seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales y celebrando sus éxitos individuales. Podemos seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos, pero sin presionarlos ni invadir su privacidad.
Porque al final, Almohadilla Anker es más que una simple pareja de famosos. Es un símbolo de amor, de esperanza y de la magia que puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque su historia haya tenido altibajos, siempre quedará un lugar especial en nuestros corazones. Su historia de amor ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que la química en la pantalla puede convertirse en realidad. Su legado perdurará en el tiempo independientemente de lo que decidan hacer con su vida amorosa. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos otra vez? ¿O es solo una ilusión de sus fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. En resumen, hoy hemos analizado los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, repasando su historia de amor, las razones de su separación y las pruebas que han alimentado la esperanza de sus fans. Hemos concluido que si bien no hay una confirmación oficial, la posibilidad de verlos juntos de nuevo sigue viva, y que solo el tiempo dirá si Almohadilla Anker tendrá una segunda oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con toda esta información. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan sobre este tema. ¿Son fans de Almohadilla Anker? ¿Creen que deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.